de parte del Departamento de Psicopedagogía del Instituto Cumbres. Les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos que se hayan conectado en tiempo y forma. Y pues hoy, después de tanto tiempo que hemos estado en confinamiento, a muchos nos ha afectado el confinamiento de una u otra manera. Nos ha afectado en el sueño, nos ha afectado en la alimentación, nos ha afectado en la convivencia en el día a día. Y en esta convivencia, pues muchas veces también tendemos a como tener ciertos conflictos, ¿no? Con los esposos, las esposas, los hijos, con el vecino, incluso con nosotros mismos. Nadie nos enseñó cómo íbamos a vivir esta pandemia, qué recursos íbamos a necesitar para vivir esta pandemia y qué se iba a desencadenar a raíz de esta situación, ¿sí? A lo mejor tuve que migrar hacia otro estado o hacia otra casa o de mi trabajo habitual de ir a la oficina y regresar, ahora hago home office y entonces pues convivo 24/7 con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo y sobre todo con mi hijo adolescente, que ahorita pues se ha dificultado un poco la situación en relación a cómo convivir con él. Entonces, por eso el día de hoy, esta charla o esta plática, pues nos gustaría abordar justamente eso, 10 estrategias para convivir con nuestro adolescente en casa, en esta temporada de confinamiento. Me presento, soy la psicóloga Sheila Cornelio y soy la responsable del Departamento de Psicopedagogía de la sección secundaria y bachillerato. Entonces, no sé ahora los papás que están conectados, cómo están viviendo ahora esto del confinamiento con sus hijos, qué cambios han visto, porque de por sí la adolescencia se presentan ciertos cambios relacionados a esta evolución del cerebro del adolescente. Y entonces, ahora que estamos en confinamiento, pues esto se ha exacerbado aún más. A lo mejor si él era una persona, el adolescente era una persona que jugaba o que estaba cierto tiempo en videojuegos, ahora está más tiempo en videojuegos porque la misma situación nos ha hecho pues estar más en convivencia con las videollamadas. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla para mostrarles la presentación. Trataremos de ser muy breves, no nos iremos hacia la parte de qué es la adolescencia, cómo se come, etcétera, sino seremos muy puntuales en cuanto a las estrategias en relación a la convivencia diaria con el adolescente, ¿sí? Entonces, veamos antes que nada esta cuestión de la adolescencia, pues es una cuestión, es una etapa que a todos nos ha pasado y a todos nos va a pasar, ¿no? ¿De qué? ¿De qué va? ¿De qué estriba? ¿Qué sucede? Bueno, sucede este cambio, ¿no? Hablamos de la pubertad, que no es lo mismo que la adolescencia. Simplemente la pubertad son los cambios físicos que se presentan en los menores de edad cuando pasan a revolucionar o a desarrollar sus caracteres sexuales primarios y secundarios. Eso es la pubertad. La adolescencia es el conjunto, ¿no?, de la pubertad y los cambios psicológicos que a lo mejor no los vemos, pero sí los sentimos. Sí los sentimos en el día a día con nuestro adolescente. Y a lo mejor antes no era tan visible porque lo llevaba al colegio, lo recogía del colegio y entonces hay que llevarlo a las clases de tenis, a la natación, al fútbol o a hacer otras actividades. Y entonces no convivía tanto y yo no, como papá, yo no era tan consciente de todos los cambios que están presentando. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias o cuáles son estas herramientas o estas dinámicas en relación a cómo convivir con un adolescente? Bueno, simplemente recordemos algo. Recordemos que en este sentido nosotros tenemos más o menos hasta los 12 años para poder tener un vínculo afectivo con el adolescente, un vínculo de amor, un vínculo de apego sano, un vínculo que cuando entra en la etapa de la adolescencia se debilita, no se rompe, sino se debilita. En este sentido, pues lo que buscamos es que este vínculo se afiance en relación a la temporada que están pasando.
Entonces aquí hay un dicho que dice, la madre naturaleza es providencia. Nos da 12 años para desarrollar nuestro amor por nuestros hijos antes que sean adolescentes, porque ahí vamos hacia una parte de la estadística que nos marca, una estadística no oficial nos marca 10 de cada 10 padres desearían que la etapa de la adolescencia pasara un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Así como que esta etapa pareciera que se eterniza, pareciera que es muy extensa, pero en verdad que no es tan extensa. Lo que sucede también es que aquí no estamos hablando de eso, pero hay otra etapa llamada la preadolescencia, que es más o menos alrededor cuando el niño tiene unos 9, 8, 10 años, dependiendo mucho del desarrollo del niño o de la niña. Y aquí hay otros cambios igual un poco más sutiles. Ahora, ¿qué pasa en el área, en el campo de los adolescentes? Simplemente, pues, los adolescentes, ellos 9 de cada 10 adolescentes consideran que sus padres no comprenden las tragedias que les suceden. En este sentido, hablando de tragedias, pues, ya veremos a qué nos referimos con tragedias y por qué es importante escucharlos cuando nos hablen de esas situaciones. Disculpe. Entonces, ya nos vamos directamente hacia las estrategias en las cuales la primera y la más importante es que el cerebro del adolescente está en constante evolución. No podemos pedirle peras al olmo, y esto que sí nos quede muy, muy claro. ¿Por qué? Porque el cerebro del adolescente sigue en evolución. A veces esperamos que nuestro adolescente se comporte como un pequeño adulto, pero no lo es. No es un pequeño adulto, es un adolescente. Tampoco es un niño. Y a veces se nos olvida que en esta etapa surgen muchísimos cambios, no solo físicos, les mencionaba a un principio, sino también a nivel psicológico. En este sentido, a nivel psicológico, vamos a encontrar 3 aspectos importantes que seguramente ustedes lo han vivido en casa. Estos aspectos tienen que ver con cómo el adolescente percibe que los demás lo perciben, las tragedias estas que le suceden y que a veces no las tomamos en cuenta, y también la relación en que son invencibles, ¿no? Y a veces en esta invencibilidad creen saber más que los padres. Entonces, el cerebro del adolescente está en evolución. ¿Y qué pasa en esta situación? Lo que sucede es que ellos no pueden ver en el largo plazo. Su cerebro no está capacitado para ver en el largo plazo. Está capacitado solamente para ver el día de hoy y si acaso el día de mañana. Pero si queremos llegar a nuestro adolescente, no le vamos a llegar con un sermón, con una charla, con una plática, pensando, es que qué vas a hacer en 10 años, en tu futuro, cuando entonces vayas a la universidad, porque simplemente no es que no quiera, es que su cerebro no se lo permite, ¿sí? Porque todavía no tiene esta capacidad. Cuando hablamos de evolución y de desarrollo y de madurez cerebral y hablamos de personalidad, la personalidad de un individuo se termina de formar a una edad cuando estamos en la universidad, ¿no? Y terminamos la universidad, dependiendo más o menos 23, 24, incluso hasta los 25 años. Entonces no podemos exigir algo que el adolescente no está teniendo. Entonces, en esta evolución encontramos 3 factores importantes. Si algo se quedan con esto es audiencia imaginaria. ¿Qué es esto de la audiencia imaginaria? Bueno, la audiencia imaginaria es la percepción que tiene el adolescente que todo el mundo los está observando. Es algo característico. Creo que todo el mundo me está viendo en el salón de clases o todo el mundo me está viendo en la clase de Meet y por eso no enciendo mi cámara porque me da pena que me vean, ¿sí? Tanto en varones como en señoritas. Esto es también, ¿qué imagen le doy yo a los demás? ¿Sí? Por eso a estas edades se empiezan a preocupar por su imagen y su aliño personal, ¿sí? Porque también tiene que ver con, ya empieza el gusto por personas de distinto sexo y ya entienden esta parte de la atracción hacia otras personas. El segundo punto es la fábula personal. Me dirán, ¿qué es eso de fábula personal? Bueno, cuando tu adolescente te habla sobre la partida que perdió en Twitch y hace una tragedia monumental, bueno,
Y a lo mejor uno como adulto lo minimiza y la primera respuesta que le damos es, ay, ya, cálmate, no es para tanto. Pero no, para ellos sí es para mucho, sí es una desgracia. A eso se refiere la fábula personal, ¿sí? Yo vivo una experiencia, yo en esta etapa soy bastante egocéntrico también y nadie comprende lo que yo estoy pasando. Ni mis papás, probablemente mis amigos, de las personas adultas, no. O sea, no, ya están pasadas de moda, no saben lo que es ahora estar en la onda de los adolescentes y no lo entienden. Entonces, yo me siento incomprendido por mis papás porque esta tragedia la está minimizando cuando yo le intento platicar o me intento acercar en los pocos acercamientos que pueda tener tu adolescente, porque esto es algo que ya veremos más adelante. Y el último punto es la fábula de la invencibilidad. ¿Esto qué es? Eso no me va a pasar a mí, ¿no? El hecho de asumir que a él no le va a pasar, que puede no entregar las evidencias y que no va a reprobar la materia, o que cree que empezando a tener ciertas conductas tóxicas o nocivas en fiestas, en reuniones, piensa que a él no le va a suceder, piensa que a él no le va a pasar. E incluso tienden a parecerse de repente como un poco engreídos, por decir y por encontrar muchas cosas en internet o en la web y creer que saben ellos más por toda esta información que hay y dejar de lado la experiencia que le puede ofrecer una persona mayor, el padre, la madre, un hermano mayor, un docente, alguien cercano a él y que lo conozca. Bueno, ya quedamos en el punto número 1, ¿no? No hay que exigirles demasiado en ese sentido, porque hay que tenerles mucha paciencia porque su cerebro todavía está en este proceso de maduración. En el punto número 2, y esto es muy importante, y aquellos papás que a lo mejor se acuerdan de Gustavo Cerati y Soda Stereo con Nada Personal, la canción, o ya más para allá una telenovela que así se llamaba Nada Personal, hace muchos, muchos años. Bueno, se los dejo así como de están para que recuerden que nada es personal con un adolescente, nada. De repente puede surgir, y ha pasado y sucede, que lo que digan lo van a decir con tanta intensidad, con tanta emocionalidad, porque tampoco es que haya una adecuada gestión emocional. Digo, tampoco nosotros los adultos, ojalá tuviéramos esta adecuada gestión emocional, pero en la adolescencia, pues todavía está esta fluctuación hormonal y esta fluctuación de emociones que ni siquiera le puedo poner un nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se tomen a pecho lo que les dice su adolescente, ¿sí? En estas situaciones, en estos conflictos, debe haber un adulto, y el adulto es el padre o la madre. Al momento que mi adolescente me grita, me alza la voz, y yo le alzo la voz porque soy su papá y soy su mamá, entonces yo ya no estoy siendo el adulto ahí, me estoy rebajando al nivel del adolescente. Y digo rebajando en el sentido que entonces estoy teniendo muy poca gestión de mis emociones y estoy permitiendo que el enojo me gane porque mi adolescente me gritó, ¿sí? Entonces, lo que hacen y lo que dicen no es para llevarte la contraria como tal, aunque pareciera, y en toda la bibliografía luego nos suelen decir que es una etapa de rebeldía. No, es una búsqueda de la identidad. Y esta identidad pues va separándose de los padres. Entonces, aunque te digan mirándote a los ojos que te odian, te lo prometo, se los prometo, no los odian. Simplemente no es para ti. Es algo, están diciendo algo que es muchas veces para ellos y que tú funges como un espejo, ¿no? Y que tú funges como una piedra en la cual rebota ese eco que él está sintiendo y que no sabe cómo canalizarlo y que no sabe cómo expresarlo. Entonces, no asumamos y no tomemos nada personal que nos diga nuestro adolescente, porque luego eso nos hace cuestionarnos también como padres que también lo estamos haciendo. Y créanme, lo están haciendo bien. En el punto número 3, y si voy muy rápido o si tienen alguna duda, de verdad con toda confianza, pueden abrir su micrófono o contar una experiencia personal. En el punto número 3 va una cosa relacionada con la otra. Ustedes recuerdan cuando fueron adolescentes, ¿sí? Cómo se sentían al respecto, cómo eran sus papás,
tenían confianza con alguna persona mayor que no fuese su papá, que no fuese su mamá, algún maestro, que pensaban de las personas adultas, que eran aburridas, que eran tediosas, que no sabían divertirse o que no entendían la onda. ¿Cómo fue esa época? ¿Fue alegre? ¿Fue a lo mejor tormentosa? Fue pues más o menos como cualquier época o como cualquier adolescente ha vivido esta etapa que a todos nos ha pasado. Y antes le decíamos como la edad de la punzada, ¿no? Sin embargo, ahora quiero que le sumes las redes sociales. Imagínate antes, o al menos yo recuerdo antes, en la adolescencia, cuando íbamos a las fiestas, cuando se podía, ¿no? Ir a las fiestas o a las reuniones, sobre todo entre las señoritas, ¿no? Pues ver con qué ropa ibas, qué bolso traías, qué zapatos traías, etcétera. Y si te tocaba, al menos en tercer año de secundaria, que empezaban todas las fiestas de 15 años, y no podías repetir, porque era un crimen fashionista, no podías repetir los zapatos, la blusa, la ropa, etcétera, porque no, o sea, te tachaban, ya no te volvían a invitar otros 15 años, etcétera, ¿no? Y te decían varias cosas. Pero tal vez eso era con tu grupo de amigos del salón, etcétera, o tu grupo muy cercano de amigos, o tu grupo del colegio, ¿no? Tu generación. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué papel tienen las redes sociales en todo esto? Bueno, que si yo inevitablemente, los seres humanos, nos comparamos. Eso es una realidad de la vida. Entonces, ahora, imagínense tu adolescente comparándose con millones y millones de personas adolescentes que se encuentran en redes sociales. Se puede imaginar la cantidad de información que tienen a su alrededor. ¿Qué tanta influencia pueden tener las redes sociales y los famosos influencers en la vida de tu hijo, de tu hija, de tu adolescente? Pueden tener muchísima influencia. ¿Por qué? Simplemente porque van a escuchar a quienes son sus pares y sus referentes. Los padres y los maestros podemos ser referentes en ciertos aspectos sobre los deberes, sobre los compromisos y sobre las responsabilidades. Pero ciertamente, pues no vamos a ser referentes en lo que es la moda, en lo que son las canciones que están al grito a la moda, en las últimas películas o los videojuegos. Entonces, piensa cómo le afecta la situación de las redes sociales a tu hijo y a tu hija y aprende también a quiénes sigue. ¿Quiénes no son los que siguen si tiene cuenta de TikTok? No desde la parte de voy como padre a stalkear las redes sociales de mi hijo, sino simplemente que él te muestre, que te enseñe a quienes sigue y a esas personas que sigue, esos influencers que sigue, de qué hablan, de cuáles son los temas que hablan. Hay influencers que son muy buen ejemplo para los adolescentes y hay otros que tal vez son como para población más adulta que pueden influenciar de una forma tan positiva en nuestros adolescentes. Entonces, se los dejo de tarea. En el punto número 4, el adolescente, la adolescente, tu hijo, tu hija de 14, 15, 13 años, es tu maestro. ¿Sí? Así como lo oyes. A veces se nos olvida que los grandes maestros que tenemos en nuestra vida son las personas con las que convivimos todos los días. Entonces, ¿qué te está no qué le estás enseñando tú a tu adolescente? No, ahorita esa no es la pregunta. La pregunta de ahorita es, ¿qué te está enseñando tu adolescente a ti, papá, a ti, mamá, a ti como persona? ¿Qué te está enseñando? Piensa más allá de las discusiones del día a día, de que por qué no recoge su ropa, de que está 6 horas en redes sociales, de que no duermen toda la noche por estar conectado en Twitch, de que no cumple con sus deberes y responsabilidades. ¿Qué te está enseñando detrás del trajín del día a día, que muchas veces incluso hasta se nos olvida, ¿no? Saludar, despedirnos, ver cómo estamos por dentro, incluso nosotros mismos. Pregúntate qué te enseña tu adolescente, qué te está mostrando, qué lección te está dando. Te está dando paciencia porque la adolescencia requiere de muchísima, toneladas de paciencia, toneladas, de verdad.
¿Qué te está enseñando? ¿Te está enseñando a ser tolerante? Porque al haber una diferencia en cuestión generacional, pues a lo mejor va a haber ciertas cosas que a tu adolescente se empieza a cuestionar. Y entonces tú como papá o mamá empiezas a enseñarle, a buscar, a guiarlo sobre los valores, pero a lo mejor va a haber algunas cosas que él sí te puede enseñar. Por ejemplo, aquí lo vemos en la imagen, ¿no? Ahora con la situación de la pandemia, ¿cuántos no sabíamos usar Zoom, Microsoft Teams u otras múltiples plataformas para hacer videollamadas? Y tuvimos que migrar parte de nuestra vida. Pero ellos, al ser nativos digitales, pues de alguna forma, si les pedimos la ayuda, nos pueden apoyar y nos han apoyado en esta transición. Entonces, ¿qué te está enseñando tu adolescente? A actualizar tus creencias, a cuestionarte si lo que estás haciendo es correcto, te está enseñando a ser una persona persistente, porque también se requiere de mucha consistencia y persistencia cuando estás conviviendo con un adolescente, y más en casa 24/7 por el confinamiento. Pero sobre todo, y aquí lo pongo en mayúsculas y en negritas, te está enseñando a amar incondicionalmente a tu hijo, porque recordemos eso. Amar no es nada más cuando todo va bien, cuando las cosas funcionan maravillosamente y fluimos, ¿no? Amar también implica amar y aceptar a las personas cuando están en su peor momento, cuando están en su sombra, cuando están pasando estos momentos de crecimiento, y que forzosamente muchas veces el crecimiento implica dolor. Y ahora en la adolescencia, pues también están viviendo una época de dolor al no estar en contacto con sus amigos del colegio, con sus compañeros de clase, con los docentes. De hecho, si nosotros o ustedes nos ponemos a investigar en la situación de la pandemia, a los adultos nos ha afectado de una forma la situación de la pandemia. A los niños les ha afectado de otra forma muy distinta. Sin embargo, quienes más han llevado la carga, la pesadez de esta situación, ha sido él y la adolescente. ¿Por qué? Ya les decía anteriormente, es un proceso de cambios físicos y psicológicos, y súmenle ahora pues la situación de confinamiento, ¿no? La parte de la socialización para muchos es muy importante y ahorita no la están teniendo, y no se suple, aunque pareciera que sí, no se suple a través de un ordenador. En el punto número 5 tenemos el ejemplo que quieres ver en tu adolescente. Esto es, la palabra instruye, pero el ejemplo arrastra. Este dicho ya lo hemos escuchado en varias ocasiones. Entonces, aquí no solamente decirle al adolescente, estudia, haz tus tareas, come sano, haz ejercicio. No, aquí también tiene que ver que nosotros pongamos el ejemplo. ¿En qué sentido? Yo puedo decirle a mi hijo, a mi hija adolescente, oye, te vendría bien hacer ejercicio ahora que estás en esta temporada de clases virtuales y estás sentado 10 horas al día, 12 horas al día por esta situación. Mira, te invito, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer sano, pero no nada más que yo se lo ordene a él. Con los adolescentes ya no es tanto de ordenar, porque ya no son niños pequeños, es de llegar a acuerdos, es de llegar a una negociación, ¿sí? Y entonces aquí nos queda a nosotros empezar a ser el ejemplo de ese adolescente. O sea, tú, no voy a decir que como que seas el 100%, pero haz un pequeño paso para que tú seas un pequeño influencer en la vida de tu adolescente. Y esto va a acercar al adolescente a generar estas conductas positivas para que empiece a cambiar ciertas actitudes. Yo no puedo exigirle a mi hijo, entrega las tareas a tiempo, si a lo mejor escucha que con mi jefe le estoy diciendo que me dé más tiempo de prórroga para entregar el proyecto. Pareciera como muy distópico, pero es de verdad, ellos sí lo ven así, ¿no? Esta parte de la disonancia, esta parte de lo digo, lo hago, ¿no? O sea, porque si tú lo haces, papá, está bien, pero si yo lo hago, está mal, ¿no?
En la medida de lo posible hay muchas cosas que nosotros podemos ser el ejemplo en nuestro hijo, en nuestra hija, y con eso le ayudaremos a forjar una mejor identidad. Entonces, con que ustedes lo hagan y su adolescente lo vea, pues es suficiente. Llegará el momento en que él va a tomar su ejemplo. Tal vez no sea el día de hoy, tal vez no sea el día de mañana, pero en un futuro él va a agarrar su ejemplo, su buen ejemplo, sobre todo. En el punto número 6, es interésate genuinamente en los temas que a tu hijo o a tu hija le interesan, le importan. Y aquí te tengo una serie de preguntas. ¿Sabes quién es The Gref? ¿Tienes idea de quién es? Si sabes quién es, te felicito, papá, mamá, aplaudo, porque entonces estás actualizado en relación a los streamers más famosos que existen en habla hispana. ¿Conoces a Bella Poarch? ¿Sabes cuál es el último reto viral de TikTok? ¿Tienes cuenta de TikTok? ¿Sabes quién es el impostor de esta sala? ¿Tienes idea? ¿Sabes de qué se trata esta imagen? Si saben una de 4, van por buen camino. Si saben 2 de 4, ahí la llevan. Igual, no van un poquito más avanzados. Si saben 3 de 4 y 4 de 4, de verdad que les felicito porque eso quiere decir que están en constante actualización de los temas que le interesan al día de hoy a su adolescente. Ahora, cabe aclarar, cada adolescente es distinto y cada cabeza es un mundo. Entonces, lo que le puede agradar a uno, igual y no le agrada a otro. Y entonces, también tengo que interesarme por la música, por lo que dicen esas letras, por las canciones, por las películas, por las series que ven, por los videojuegos que juegan. Y aquí cabe aclarar que este interés genuino no es cuestionar como policía al adolescente. ¿Cómo te fue? ¿Qué jugaste? ¿Qué hiciste? Porque solamente vamos a encontrar respuestas de sí y no. Bien, ¿no? Monosílabos. Cuando aquí en la adolescencia tenemos que ser muy, muy observadores, porque va a haber ciertos pequeños momentos o destellos en los cuales el adolescente se abre. ¿Sí? En ese pequeño momento que él te diga, mamá, es que me siento enojado porque perdí, porque en Minecraft llegó fulanito y entonces me destruyó mi comunidad. En ese pequeñísimo momento que te dijo, ahí puedes abordar y preguntar, a ver cómo está eso, a ver, platícame, a ver cómo es que es tu casa, a ver tu comunidad, quién fue que te destruyó, no sé, la aldea, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos pequeños momentos es cuando él tiene esta apertura para contigo, mamá, papá, y pueda comentarte lo que está pasando, la frustración, la alegría de que ya pasó a un nuevo nivel, etcétera. Entonces, si uno lo está cuestionando, es como cuando uno va a cazar un animal y el animal sale huyendo. Entonces, no es así. Si uno cuestiona al adolescente, lo único que vamos a hacer es que se va a alejar de nosotros. Mejor seamos observadores y busquemos esos pequeños momentos en los cuales el adolescente va a tener esta apertura con nosotros, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de interesarnos genuinamente en sus temas, pues hablamos también de estar en constante actualización de estos temas, ¿no? Es nuestro deber actualizarnos en los temas que a ellos les interesan. A lo mejor, pues, si no te podrán gustar o los podrás, y es inevitable, ¿no? Decía hace un momento, y los podrás comparar con otros con otros juegos o con tu época, pero pues es lo que tu adolescente está viviendo el día de hoy. Entonces, de verdad les invito a que se interesen en los temas que le interesan a tu adolescente. Igual y puede ser, yo aquí no incluí el anime, pero pues igual hay una pequeña población en el alumnado de secundaria y bachillerato que son muy fans del anime y que también podemos obtener grandes aprendizajes de todos estos temas que a ellos les importan. En el punto número 7, pues aquí es un recordatorio, ¿no? Un recordatorio en el sentido de que efectivamente papá, mamá, los hijos, nuestros hijos, sus hijos,
vienen aquí a cumplir muchas funciones, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que el hijo o la hija o tu hijo o tu hija sea una extensión tuya. En parte sí es una extensión tuya porque nació de ti y va a tener a lo mejor ciertos rasgos físicos o algunas características de temperamento o personalidad o gustos, pero no tratemos de imponerle, aclaro, no tratemos de imponerle o insistirle en cosas que no le gustan. Y aquí no estoy hablando de cosas como que sabemos todos, absolutamente todos, que sabemos que son cosas adecuadas para uno, como el comer sano, como el hacer deportes, como el dormir tus 8 horas de sueño, ¿no? Sino hablo más en cuestión de lo que les comentaba hace un momento, de sus gustos y sus intereses. Quiero que mi hijo juegue fútbol y lo voy a llevar a las academias por la tarde porque yo jugaba fútbol y eso le va a ayudar para afianzar su personalidad y para tener más amigos, etc. Oye, papá, pero a lo mejor a tu hijo no le gusta el fútbol o sí le gusta, pero no es hábil, porque una cosa es que tenga la habilidad y otra cosa es que le guste. A lo mejor él es más de otro deporte, básquetbol, ciclismo, natación. O sabes que a lo mejor tu hijo pues igual y no es tan fan del deporte. A lo mejor es una actividad cultural, música, danza, teatro, pintura. No, sabes que yo creo que tampoco es algo cultural. Bueno, busca, investiga, observa dónde fluye tu adolescente, dónde es que puede expresar su máximo potencial. Entonces, tratemos de fomentar esto, porque es una forma, estas actividades que les comento, es una forma de canalizar su energía en cosas adecuadas. Ahora, tristemente, por el confinamiento, pues muchas de estas actividades pues no se pueden hacer y entonces el adolescente está que no aguanta estar encerrado en casa porque necesita liberar esa energía. Y más cuando es una cuestión de los varones y señoritas, los varones tienden a ser más activos físicamente hablando. Entonces, en la medida de lo posible, bueno, si no puedo salir por el confinamiento o mi hijo no lo puedo llevar a la clase de fútbol, bueno, que corra en la cuadra 1 hora seguida para que sus niveles de energía bajen, disminuyan y disminuyan sus niveles de ansiedad y de estrés. Porque actualmente a todos, nuevamente, nos ha pegado mucho el confinamiento, pero en los adolescentes se ha incrementado considerablemente los niveles de ansiedad. Y una cosa lleva a la otra. La ansiedad está muy correlacionada con la depresión y puede haber algún joven, alguna señorita que tenga o esté pasando por un episodio de depresión leve debido a esta situación extraordinaria que nuevamente nadie nos enseñó a vivirla y lo estamos llevando de la mejor manera posible. Entonces, en el punto número 7, les recuerdo, fomenta lo que sí le gusta y no insistas en lo que no le gusta. Nuevamente, recordemos que son acuerdos a los que tenemos que llegar con nuestro adolescente. Acuerdos, no imposiciones. Porque si imponemos, lo único que vamos a lograr es este alejamiento del adolescente y ahora sí, que él tenga esta potestad de, como decimos coloquialmente, rebeldía, porque entonces ya no estamos dejando descubrir su identidad, ¿no? En el punto número 8, eso es muy importante, papá, mamá, que yo sé que tienes esta preocupación sobre tu hijo, sobre tu hija, que ahora se la pasa entre las clases, el Meet, el Zoom, el chat, el TikTok, etcétera. Entonces se la pasa más tiempo en su cuarto y a lo mejor ya no conviven tanto, incluso ahora, aunque estemos en confinamiento, ¿no? Esto nuevamente tiene que ver con la parte de esta montaña rusa emocional que están viviendo y que no saben cómo expresarlo, pero también tiene que ver con el mismo periodo de la adolescencia en la cual, como les decía hace un momento, están buscando su identidad. En esta búsqueda de la identidad usualmente es lejos de los padres, ¿sí? Hasta ciertas edades, nuestros hijos son lo máximo en relación a los padres y ven a los padres como si fuesen Superman. Llega un momento en que el menor y la menor se dan cuenta pues que los papás tienen virtudes y defectos y empiezan de alguna forma a buscar
en otras personas esta identidad. Por eso les decía yo hace un momento que teníamos que tener cuidado con las redes sociales, ver a quién siguen nuestros hijos, quiénes son sus modelos de influencia. Entonces, no te preocupes tanto, no voy a decir no te preocupes porque es inevitable, ¿no? No te preocupes tanto si contigo tu adolescente no es abierto, si es demasiado callado, si a lo mejor lo notas triste o ausente, ¿no? Es parte del confinamiento, pero también, como les decía, es parte de este periodo de la adolescencia. Sin embargo, lo que sí te pido es que busques y que observes la relación con las personas de su edad, con sus pares. ¿Qué tantos amigos tiene? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Cuáles son estos modelos de influencia? Si tiene, no importa de dónde sean como que las amistades, porque ahorita recordemos que gracias a la globalización y a las redes sociales, pues yo puedo estar aquí y jugando en línea con alguien de Rusia, por ejemplo, y si sé inglés o sé ruso, puedo comunicarme con esa persona. ¿Y qué sucede? Pues bueno, que a lo mejor tu adolescente, con esa persona sí se puede abrir un poco más. Tú tienes que saber quién es quien está detrás de esa pantalla, quién es la voz que está detrás de ese audio, detrás de ese videojuego, para ver si es una adecuada influencia para tu hijo o tu hija. Es normal que se cierren un poco, es lo esperado por la edad, pero también si tú observas que a lo mejor han de ser un poco más abierto y ahorita ya no lo es tanto, es probablemente que sea por el confinamiento que ya no sepa cómo abordar esta situación. Entonces, aquí, en este sentido, no menospreciemos cuando nuestro adolescente nos diga que se siente mal o cuando estamos observando estas emociones ya desbordadas. ¿A qué me refiero con emociones desbordadas? Cuando experimentamos enojo, frustración, tristeza, estas emociones que no son negativas, repito, no son negativas, aunque en el argot nos dicen que son negativas, todas las emociones tienen una función de ser, todas sirven para algo. Sin embargo, cuando nos desbordamos en estas emociones desagradables, porque esos son desagradables, por ahí es una señal de que algo está pasando con nuestro adolescente. Y ahí sí tenemos que tener foquitos rojos prendidos para seguir en observación y ver yo como padre qué puedo hacer al respecto para ayudarlo. En el punto número 9, y ya este es el penúltimo punto, aquí les pido que se den permiso de sentirse perdidos, que se den permiso de sentirse cansados, impacientes, poco tolerantes, tristes incluso porque sienten que el adolescente, que su hijo o su hija se está alejando de ustedes. Dense permiso de sentir todo este cúmulo de emociones. Dense el permiso de sentir esta nueva situación que estamos viviendo. De verdad, todos y cada uno de ustedes, incluso el hecho de que estén aquí el día de hoy, demuestra que tienen un compromiso para con ustedes mismos como padres, pero también para con su adolescente. Porque hasta ahora nadie, o si ya tuvieron hijos más grandes, vivieron o han vivido una doble época conflictiva. Adolescencia más confinamiento. Si de por sí ya la adolescencia es un periodo a veces conflictivo, pues ahora con la pandemia y el confinamiento, súmenle, ¿no?, una ecuación doble cuadrática a esta situación. Entonces, hasta ahora o hasta el día de hoy, si has buscado en redes sociales a los youtubers, si de repente has escuchado un podcast sobre cómo ayudar a tu adolescente, si en cierta situación te has preocupado y aunque tú digas, ya está en bachillerato, ya no tengo por qué verle las tareas, pero hablo con la coordinadora para que me diga qué puedo hacer, estás haciendo bien tu papel como padre. Entonces, date ese permiso de, a pesar de sentirte perdido, buscar la ayuda. ¿Cómo? A través de estos webinars que con mucho gusto les proporcionamos a ustedes, a través de estrategias, de libros, de audios, de videos
o de ciertas personas que nos pueden ayudar también. Muchas veces no queremos pedir la ayuda porque creemos que pedir ayuda es signo de debilidad. Y quitémonos esa etiqueta. Pedir ayuda no es signo de debilidad. Pedir ayuda es de seres humanos. Y pedir ayuda es algo que necesitamos todos el día de hoy como humanidad por esta situación extraordinaria. Y por último, y con esto termino, enseña desde el amor. Y con esto te quiero recordar, papá, mamá, les quiero aclarar que la adolescencia es un periodo, es difícil, es complicado, pero también es muy hermoso, porque ahí podemos ver y podemos observar y podemos darles las herramientas a nuestros hijos para que el día de mañana sean unos adultos con bienestar, felices, funcionales, maduros y que también ellos recuerden su adolescencia como una época de amor. Sí, probablemente de regaños, probablemente de discrepancias, probablemente de algunos conflictos, pero que siempre hubo amor. Te puse límites, hijo, hija, en tu adolescencia, pero era por amor. Te regañaba o te alientaba o te conminaba a que cumplieras con tus deberes como estudiante, pero lo hice por amor, ¿sí? Muchas veces, ya, y probablemente a ustedes les haya pasado, ya cuando somos adultos y somos padres y recordamos lo que sucede cuando nuestros papás nos decían, no, pues fíjate bien con quién amistades te juntas o haz esto, tiende tu cama, y ahora que lo vemos en retrospectiva decimos, ¿qué razón tenía mi papá o qué razón tenía mi mamá, ¿no? En ciertos aspectos, y esto me ayudó a ser una persona de bien. Entonces, aquí no se trata de resolver a gritos y a sombrerazos y gritar y aventar las cosas. No, se trata de resolver los conflictos desde el amor, desde la paciencia y siempre recordando que el amor de los padres hacia los hijos es incondicional y de los hijos hacia los padres también es incondicional, pero tenemos que trabajar en eso. Entonces, vivamos esta época de confinamiento, esta época como un gran experimento para ser resilientes con nuestros adolescentes, pero sobre todo para lograr este acercamiento con ellos y tratar de ayudarlos en esta etapa y en esta situación para que ellos no se sientan desbordados y se sientan apoyados por ustedes. No se sientan que nada más se acercan a él o a ella cuando lo van a regañar, sino también cuando lo feliciten por algo mínimo o cuando ellos se abran con ustedes para comentarles cómo les fue en la última partida de Among Us, ¿no? Y ya cuando hablen hasta el mismo idioma, pues también puedan incluso puedan hacer sus retos virales con sus hijos también. Y a veces nos da, o sea, da pena, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Y eso a mí no me gusta, ¿no? Pero a lo mejor si tu hijo, oye, te invita a jugar una partida de Among Us o te invita a hacer un reto viral en TikTok, ¿no? De un baile ahí y entonces te aprendes los pasos y entonces a lo mejor al inicio te sientes un poco ridículo, pero después, oye, se siente bien. Y eso, esas pequeñas experiencias van a generar bienestar en el adolescente y van a recordar esos momentos agradables como, mira, mi papá y mi mamá no solo me llamaban la atención cuando era necesario, sino también se divertían conmigo, o sea, a pesar de que eran estrictos o eran no muy limitantes, pues de alguna forma convivían conmigo, con mis gustos, con mis intereses. Y recordemos aquí, y esto es un último detalle, pues que tampoco existe eso de ser el mejor amigo de tu hijo. Un adolescente necesita un padre, una madre. Sus mejores amigos son los de su edad. Un padre, una madre están para eso, para ser padres y madres, para poner límites con amor y con paciencia. Un mejor amigo pues, difícilmente te va a poner límites. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda al respecto. No, me parece que no. No, mi Sheila, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, señor García.
Malitz. Pues si no hay más dudas, nada más se me pasó por ahí mostrar la última diapositiva donde está el departamento de psicopedagogía. Pero bueno, esto se va a subir a Educamos y ahí encontrarán toda la información y la presentación al respecto. Tratamos que fuese bastante claro y no tan repetitivo para que de alguna forma, como que con estas 10 estrategias, con una que se lleven, con una que hagan, con esa. Y ahí se acuerdan de la otra y van haciendo la otra, porque Roma no se hizo en un día. Y más vale, hay un dicho que dice, es mejor hacer pasitos de bebé que hacer 0 pasos. Entonces, puedo utilizar una estrategia y ya una vez que use esa estrategia y me funcione, ahora puedo con la otra y hago la otra y así hasta que ya pase este periodo de la adolescencia y sean jóvenes funcionales, felices y con mucho bienestar y mucha responsabilidad y sobre todo madurez que ustedes como padres les pueden proporcionar. De mi parte, eso sería todo. Sí, perdón, señor Sergio, sí, va a quedar en Educamos, ahí va a quedar en Educamos, tanto la grabación, si no me equivoco, porque queda grabado, y también la presentación. Miss Sheila, la señora Claudia, la mami de Claudia, levantó la mano, no sé si todavía tenga duda. Era yo la que estaba levantando la mano. Yo, por ejemplo, yo no tengo problemas a lo mejor con la más grande, pero tengo con el que tengo en primaria, que está mucho con los juegos de video. Entonces, no tengo problemas tampoco con la escuela, con el niño. Él es muy dedicado a eso. Pero como a mí me desespera que esté mucho tiempo a veces en eso de los juegos. Aunque le pongo a veces límite, si le quito eso, ve la televisión y no he podido encontrar algo que le llame la atención, que haga una actividad, porque está, no sé si es como deprimido o no sé. Sí, sí, señora. En este caso, no sé si estaríamos hablando como tal de una depresión como tal. Tendríamos que pues observar al niño, platicar con él y aplicarle una prueba para saber esta situación. Pero lo que sí sabemos es que al momento de que el niño no hace una actividad física, ¿no? Incluso cuando estaba en el colegio, el salir al receso o los niños de secundaria, ¿no? Al cambiar de salón, eso de alguna forma les generaba cierto bienestar. Ahora, al no hacerlo, van a buscar ciertas estrategias y van a buscar cierta forma para liberar esa tensión, porque eso es liberar tensión. Cuando nosotros estamos con el celular, incluso scrolleando, ¿no? En redes sociales, hay algo que se llama dopamina, que es una cosa en nuestro cerebro que sirve y genera bienestar. Y por eso el TikTok ha sido un gran éxito, o los videojuegos, porque es cuando su niño gana una partida en videojuego o su hija sube TikTok o está scrolleando en TikTok, hay liberación de dopamina, esta liberación. Usted al quitar el teléfono, al quitar el iPad, va a buscar alguna otra forma de liberar esa dopamina para sentir nuevamente bienestar. Y entonces por eso se va a la televisión, ¿no? En este sentido, aquí tendríamos que buscar algo en la medida de nuestras posibilidades, y digo en la medida de las posibilidades por la parte del confinamiento, para ver en qué se puede enganchar, con qué actividad se puede enganchar que no sea el uso de aparatos. Y es que antes, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, pues estaba en el equipo de fútbol. Y entonces yo, por ejemplo, ahorita le digo, no se puede fútbol, pero podemos ir a caminar o vamos a correr. Y como que no le encuentra ese gusto o no le encuentra, como que no le llama la atención. Entonces va 2, 3 días y ya no quiere. O sea, no he encontrado cómo estimularlo o cómo quitarle o ponerle unas ganas de hacer algo. Sí, en este caso, justamente lo que usted comentaba, ¿no? Antes iba al fútbol y ahora ya no va, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le ha preguntado, difícilmente le va a decir, sí, mamá, fíjate que es que últimamente me he sentido triste por el confinamiento y entonces, ¿no? Es
difícil que tengan como este lenguaje emocionalmente hablando, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer en este sentido es buscar, ¿no?, esta estrategia. Bueno, si ya veo que la tele no funciona, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, ¿sabes qué, hijo? Vamos a caminar, no, 2 o 3 vueltas a la cuadra y te acompaño. Probablemente al principio no quiera, no le guste, pero como les decía en un momento, hay ciertas cosas que sabemos que las debemos de hacer, ¿no? El hecho de caminar media hora, o si tiene una mascota, ¿sabes qué, hijo? A partir de una hora te va a corresponder sacar a pasear al perrito media hora, y eso le puede ayudar. Cuando hablamos de actividad física, sobre todo los que tenían actividad física alta y ya no la tienen, hay que buscar sustituirla en la medida de lo posible con otra cosa, si es que podemos hacerlo, ¿no? A lo mejor te compro una bici estática y te pongo ahí el videojuego para que estés con la bici estática. Bueno, eso no te sirve. Ok, bueno, vamos a ver si en la medida de lo posible, ya cuando se abran las clases de fútbol, regresas al fútbol. O, bueno, ahorita no se puede fútbol, pero en el parque hay, no sé, básquet. Hay una canasta y entonces practica básquet. Buscarle actividades físicas alternativas siempre van a ser una muy buena estrategia. Y como le digo, al principio no va a quererlo, no va a gustarle, pero es cuestión de irlo persuadiendo poco a poco. Como les decía, no es una cosa de la noche a la mañana, sí, va a requerir mucha paciencia, muchísima paciencia, pero sí, mi recomendación sería esa, buscar una actividad alternativa que le genere esta liberación de endorfinas y esta liberación de energía, porque muchas veces es lo que están pasando, no saben cómo liberar esa energía y no tienen idea cómo hacerlo. Y tampoco quieren hacer algo distinto porque, como les decía, si nosotros creemos que esto va para largo, ellos ya quisieran desde toda la vida regresar a su vida normal, pero pues desafortunadamente es donde nosotros como padres tenemos que aprender a lidiar con esa frustración que ellos están viviendo y decirles, yo sé que probablemente te sientas frustrado, te sientas abatido, extrañes a tus amigos, pero ahora es lo que estamos viviendo. Tú, ¿qué puedes hacer tú? Que te invito a ver, vamos a platicar, a ver qué puedes hacer tú, qué podemos hacer juntos para ayudarte a pasar esta situación o este trago amargo, para ayudarte a liberar un poco de esa energía y dime cómo puedo hacerlo. Ayúdame a ayudarte. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. De todas formas, si tuviesen alguna otra duda al respecto, yo me encargaría de mandarles algunas como estrategias o actividades para hacer en familia o para ayudarles, incluso para la adecuada gestión emocional. Como les decía hace un momento, si nosotros como adultos ahorita estamos teniendo dificultad en gestionar mis emociones y decir, me siento triste, me siento muy cansado, me siento frustrado, etcétera, para un adolescente y un preadolescente no vamos a encontrar ese nivel. Lo va a actuar, porque lo que sí nos sucede a los seres humanos muchas veces es que lo que no decimos, lo actuamos. Entonces, y claro ejemplo, y no me dejarán mentir, el esposo le pregunta a la esposa, ¿qué tienes? Nada. ¿No? Y todo cerrada y con el ceño fruncido y no tengo nada, obviamente tengo algo, pero no te lo puedo decir o no te lo quiero decir o no se me da decírtelo. Entonces, cuando hablamos de adolescentes y preadolescentes, es nosotros como adultos tratar de buscar este lenguaje emocional para acercárselos a ellos y picárselo con palitos y bolitas y explicárselos, preguntarles, ¿cómo te has sentido? Y a veces, les digo, en pequeños momentos pueden encontrar esos destellos de apertura, que no van a ser siempre. Ahí tenemos que estar muy al pendiente de cuando eso suceda, porque a veces con el día a día y el trajín del día a día, pues pasamos de largo esos pequeños destellos o esos pequeños momentos. De nada, señora. Ahí les acabo de escribir en el chat mi correo electrónico por si tuviesen alguna inquietud o alguna plática mucho más personalizada del área de psicopedagogía de secundaria o bachillerato. De todas formas, nosotros seguiremos con los webinars de cada miércoles. Les invitamos a que se unan cada miércoles a fin de mes a las 6 de la tarde. También nos estará acompañando Miss Luisa y Miss Inés con temas relevantes también para la sección de
preescolar y la sección de primaria. De mi parte, ya son 18:59, ya 1 hora. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, por su disposición, y de verdad que les felicito y les aplaudo el hecho de que sean unos padres en confinamiento sacando adelante a sus hijos de la mejor manera posible. Felicidades y gracias. Gracias a usted.